¿Os habéis preguntado alguna vez por qué el siglo XIX fue tan extraño y complejo, especialmente en sus inicios? Frankenstein y Drácula fueron creados en este siglo, pero no fueron los únicos personajes de terror, ni por desgracia, los últimos. Frankenstein y Drácula fueron un reflejo de la sociedad en la que nacieron, y eso ya es decir mucho. Sinceramente, entre la inexplicable sucesión de erupciones volcánicas que dieron lugar a un clima fantasmagórico, el sufrimiento y el terror que provocaron las interminables guerras y hambrunas, el repentino gusto por todo lo que fuera sobrenatural y demoníaco, y la casi nostálgica admiración hacia ruinas de abadías, castillos y criptas, pareciera como si una legión de demonios se hubiera escapado de algún lugar oscuro para doblegar a los seres humanos con eterno sufrimiento y dolor. Mientras que el hambre, las guerras y el clima trastornaban las mentes de las personas, haciéndoles cometer actos inimaginables, los escritores románticos ingleses Shelley y Byron, sus amantes Marianne Clare y el médico personal de Byron, Polidori, se reunieron en Suiza y debatían sobre filosofía y misterios ocultos. También hablaban de cómo cambiar el mundo con ideas radicales, cómodamente desde un sofá frente al fuego y tomando láudano, opio. Mientras tanto, sus sirvientes les servían un vino que solo ellos podían pagar y comida en abundancia que pocos se podían permitir. Esas eran las ventajas de ser aristócrata: tener acceso a recursos que la gran mayoría de la población solo podía soñar. En esta reunión surgió el esbozo de lo que sería Frankenstein y la creación por primera vez de un vampiro de origen aristocrático. El lugar de la reunión fue Villa Diodati, en Coligny, Suiza, frente al lago Le Mans, el lago alpino más grande de Europa Central, enigmático y rodeado de simbolismo esotérico. Historias transmitidas de generación en generación hablan de criaturas extrañas que habitan en las profundidades. Otra de las historias más modernas es que el lago se encuentra conectado al CERN mediante túneles secretos o dimensiones ocultas que se conectan con los experimentos del CERN. Se dice que el gran colisionador de hadrones del CERN tiene la capacidad de abrir portales a otras dimensiones y mundos. No deja de ser curiosa la relación entre los misterios del lago Le Mans y la cercana Villa Diodati, en donde se originaron Frankenstein y Drácula. El año en el que tuvo lugar la reunión tampoco tiene desperdicio: año 1816, también conocido como el año sin verano o el año de la pobreza. En ese año, el sol era descrito como un disco rojo y apagado, opaco, convirtiendo los días en un inquietante y continuo atardecer. Esto fue un fenómeno óptico causado por la erupción en 1815 del monte Tambora. Informes de 1816 mencionan nieve de extraño color rojiza en Italia y marrón en Hungría, causada por las partículas volcánicas mezcladas con la lluvia. El 2 de julio de 1816 se produce un trágico suceso que marcó a muchos y que el pintor francés Théodore Géricault inmortalizó posteriormente en su cuadro La balsa de la Medusa. La fragata francesa Medusa encalló frente a la costa de Mauritania y al menos 150 personas quedaron a la deriva en una balsa, y todas ellas, salvo 15, murieron en los 13 días que tardó el rescate, soportando hambre, canibalismo, deshidratación, locura y frío. La década de 1810 a 1819 es considerada la más fría de los últimos 500 años. Las cosechas se perdieron
y la hambruna y la inflación de los precios se generalizaron. Pero la gente no solo se moría de hambre por el invierno volcánico, sino por el ciclo de guerras globales casi ininterrumpido que marcó el periodo como uno de los más sangrientos de la historia moderna. En las guerras napoleónicas que comenzaron en 1803, se estima que murieron entre 3 y 6 millones de personas. En 1808, una misteriosa erupción volcánica no identificada desencadenó un periodo de enfriamiento global. En España comienza la Guerra de la Independencia contra los franceses. Y en ese mismo año, los fusilamientos del 3 de mayo que pintará Goya posteriormente. Se producen una sucesión de actividades volcánicas inexplicables. 1812, erupción en Indonesia. 1813, Japón. 1814, Filipinas. En este mismo año acaba la Guerra de la Independencia. El dolor y la locura de esa época quedaría plasmado por Goya en las pinturas negras que crearía entre 1819 y 1823. En 1815 sucede la erupción del Monte Tambora, del que ya hemos hablado antes, y acaban por fin las guerras napoleónicas. El panorama era desolador. Europa estaba llena de veteranos mutilados, viudas y huérfanos. Hubo motines de hambre masivos en Francia, Reino Unido y Suiza. En Irlanda, la hambruna y el tifus provocaron disturbios y gran represión militar. Mientras Napoleón devastaba Europa, Gran Bretaña y Estados Unidos se mataban en América del Norte. En Hispanoamérica se producían las guerras de la independencia. En 1816, gran parte de América Latina estaba prácticamente en llamas. También en Asia y en África sufrían numerosos conflictos. Y por si todo esto fuera poco, el Sol se encontraba en una fase de producción energética inusualmente baja, conocida como el mínimo de Dalton. Esta falta de calor solar, combinada con el invierno volcánico provocado por las erupciones, impidió que la Tierra recuperara su temperatura normal. Sinceramente, tanta desgracia junta no puede ser casual. A vista de todo lo que pasó en esa época, parece que alguien o algo se deleitó en llevar a cabo un plan maquiavélico y diabólico para alimentarse del sufrimiento de la humanidad y poder controlarla mejor. Sin duda, Frankenstein y Drácula fueron un fiel reflejo de esa época.